Seguimos aquí en su matutino Su Mundo en esta entrega de este miércoles, ya día 10 de enero del 2024. Marino. Así es, señor. Estamos aquí con un clima bastante bueno, José Tomás. Sí, bastante fresco. Fresquecita la mañana. Ya veremos qué nos dice meteorología, si estas temperaturas se mantienen. Donde ha habido una gran tormenta de nieve ha sido en Estados Unidos. Que ha causado muchas dificultades, entorpecimiento en el desarrollo, la entrada y salida de vuelos, mucha gente que ha tenido dificultades para hacer conexiones y todo el trastorno que causa eso a la actividad normal en los Estados Unidos. Ahora mismo el caso que más preocupa en América Latina es la situación que hay en Ecuador, donde un grupo, bueno, son como si fueran terroristas porque llegaron a una estación de comunicación, radio, televisión, y allí encañonaron a todo el mundo. Y entonces hay una situación ahora mismo como si fuera una situación de guerra. José Tomás, vamos a conectar allá. Sí, tenemos desde Ecuador al periodista Danilo Villarroel, que nos va a hablar un poco de cuál es la situación prevaleciente en Ecuador justo en este momento, después de que, como bien dices, una banda armada penetró a un canal de televisión, se llevó a muchísima gente en condición de rehenes. Quisiéramos saber cuántas personas son, cuál es la situación a esta hora. Danilo, ¿nos escuchas? Buenos días. Muy buenos días, José, Tomás y Marino. Buenos días al canal y a toda República Dominicana. Por supuesto, estamos consternados en las últimas horas. Lamentablemente, Ecuador se ha tornado en un estado de guerra, en una situación realmente preocupante. Los ecuatorianos ahora mismo estamos confinados en nuestras casas, en nuestros sitios de descanso. Hay clases suspendidas, actividades institucionales suspendidas, justamente para evitar cualquier desmán luego de lo que ocurrió entre anteayer y ayer, en donde realmente la condición del Ecuador se ha vuelto totalmente preocupante. Ayer, cerca del mediodía, la estación televisiva TC Televisión, que es una de las más grandes del Ecuador, una cadena bastante grande, pues fue tomada por precisamente grupos armados irregulares, entre los cuales pues ingresaron al canal pasado el mediodía y sometieron a sus periodistas, a sus trabajadores, camarógrafos, realizadores, productores, sonidistas, los obligaron a emitir palabras a favor de su causa, entre comillas, pero también desafiando al gobierno nacional, indicándole que definitivamente no proceda con un estado digamos, de toque de queda que se decretó el día lunes pasado, y esto obviamente provocó que la ciudadanía rechace completamente estos hechos. Además, la estación televisiva jamás dejó de transmitir. Es un hecho que realmente muy pocas veces se ha dado en el Ecuador. Esto pues luego ya de la evaluación correspondiente de la Policía Nacional se estima que fueron personas de entre 18 y 25 años, 13 jóvenes prácticamente que entraron al canal, y ustedes pueden ver, pues se obliga a los periodistas a pedir por su vida, se les ubica dinamitas en sus chalecos, en sus sacos, y luego estos grupos irregulares logran que efectivamente la señal pues y los programas sean suspendidos al aire, ¿no? Y que se emitan estos mensajes de ellos. Querían activar los audios, querían activar los micrófonos del canal. Sin embargo, se escuchaba un poquito bajo, pero se escuchaba ya luego inclusive con detonaciones fuertes, disparos que se realizaron adentro para someter al equipo periodístico y trabajadores de la comunicación de este medio acá en Ecuador. Danilo, este grupo entonces, ¿cómo lo catalogan ustedes? ¿Es un grupo que tiene algún tema de carácter político, afiliación, o es un grupo vandálico, terrorista? ¿Cómo lo han calificado hasta ahora? Sí, bueno, recordemos que Ecuador en este momento está declarado, el presidente Daniel Noboa ha declarado como un estado de guerra,
y dispuso el día de ayer, luego del toque de queda que dispuso el día lunes, ayer lo amplió este decreto, dispuso ya neutralizar a los grupos armados. Eso ha sido catalogado justamente este tipo de agrupaciones, ¿no? Son grupos irregulares que efectivamente están haciendo zozobra en el país. Más de 30 atentados se han registrado justamente en el Ecuador, en varias provincias. Recordemos que Ecuador tiene 24 provincias, en algunos países se los conoce como distritos, acá son provincias, y en alrededor de 9 de estas provincias se han registrado desmanes. Esto va desde quema de coches, explosión de coches bomba, también atentados en contra de personas que están en la vía, han entrado a universidades, han entrado a espacios de trabajo. Esto de la toma del canal de televisión también es algo gravísimo, inclusive no solo para los colegas periodistas, ¿no? Sino también para la libertad de expresión de Ecuador, de Latinoamérica. Muy pocas veces se registran atentados en contra de los medios de comunicación, que ustedes saben, nuestra función básica es transmitir la información. No tomamos parte, no formamos parte de pensamiento político o acción política o a favor o en contra. Pero lamentablemente este hecho causó ayer justamente estos revuelos. En la Universidad de Guayaquil, por ejemplo, los estudiantes tuvieron que salir despavoridos porque hubo gente que se ingresó a los patios universitarios a disparar, los estudiantes, más de 25,000 estudiantes que se forman en este centro educativo en Guayaquil, efectivamente tuvieron que salir pues de las universidades así, trotando, con el miedo, con el susto, un caos total, la gente dejó de trabajar realmente sobre las 3 y 4 de la tarde, cerraron sus negocios, y ya en algunas instituciones dispusieron que la gente regrese a sus casas, que se encierre y que acate el toque de queda que ha sido dispuesto en el país, justamente a raíz de los acontecimientos suscitados entre el viernes y el día domingo, en donde realmente se logró detectar en primera instancia la fuga de alias Fito. Alias Fito es uno de los narcotraficantes declarado ya, obviamente, y que cumplía sentencia más peligrosos del Ecuador. Y es líder de una de las organizaciones irregulares que están envueltas en todo este tema. Y se dieron cuenta de que alias Fito no estaba porque ya van a pasar lista a los reos, a los PPLs, a las personas privadas de la libertad en el centro carcelario La Roca, en Guayaquil, y de pronto no asoma, no se presenta, y recién se dan cuenta que faltaba uno, y les faltaba el de más alta peligrosidad del país. Wow. Luego, el fin de semana pasado, la fiscal general del Estado determina que un ciudadano de apellido Colón era el cabecilla de una banda que estaba atentando contra la vida de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, y logran detenerlo. Le formulan cargos y lo traen al centro del país, a la ciudad de Riobamba, y este fin de semana se provoca una revuelta en este centro carcelario y logra fugarse este tipo segundo de alta peligrosidad, y a partir de este momento las cárceles del país entran en caos y se activa una guerra interna en el Ecuador, precisamente por estos dos detonantes que les acabo de mencionar. Primero, la desaparición, la fuga, nadie sabe dónde está, de alias Fito, quien es uno de los narcos más poderosos de este país, y luego, pues, la presencia de este delincuente de apellido Colón, que precisamente intentó atentar contra la vida de la fiscal general. Y recuerden ustedes, hace poco tiempo se asesinó al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Se estima, se estipula en las investigaciones que el delincuente Colón estaría también involucrado en el asesinato del colega periodista y candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. A partir de ese momento se detonan este condicionamiento en las cárceles y en el país hasta llegar a donde hemos estado el día de hoy, realmente con saldos trágicos y que obviamente ya causa extrema preocupación en el mundo. Obviamente son acciones terroristas de estos grupos que procuran infundir terror para
que presionar al gobierno a que ceda a sus exigencias. ¿No temen ustedes que se recrudezca esta situación, que pueda también llegar a otras ciudades de Ecuador y que se cree una situación que resulte quizás inmanejable para el gobierno de Daniel Noboa? Realmente sí, la ciudadanía está muy consternada. Yo les podría decir en el 80% la gente ha preferido quedarse en sus casas, aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo. Las instituciones públicas han pasado a modalidad virtual, las clases en el país están suspendidas en la parte presencial y todo esto, insisto, más de 30 atentados registrados en el Ecuador. El presidente Noboa, un poco para frenar este tema, el día de ayer dispuso ya neutralizar a los 22 grupos al momento, 22 grupos calificados como terroristas. ¿Qué significa esto? Un poco para contextualizar desde el punto de vista legal. El estado de excepción y movilización total de las Fuerzas Armadas está previsto en la Constitución cuando exista una declaratoria de conflicto armado interno. Y es precisamente lo que el presidente Noboa ha decretado en las últimas horas. Esto es, la Constitución le faculta a las Fuerzas Armadas del Ecuador a usar armamento letal contra los grupos irregulares, aplicando la ley y también aplicando el uso legítimo de la fuerza, que es otra ley que también fue aprobada en 2022 en la Asamblea Nacional. Esto ha previsto entonces de que las Fuerzas Armadas militaricen el país, se pongan, digamos, en operativo permanente y que efectivamente ya en las diferentes ciudades del Ecuador estén realizando operativos. Nosotros como ecuatorianos, como periodistas, bueno, estamos esperando que realmente Fuerzas Armadas, con todo el equipamiento y con toda la experticia que tienen, con toda la preparación que tienen, puedan retomar el control en estas zonas y puedan dar con el paradero de aquellos líderes, especialmente de estas 22 organizaciones delincuenciales calificadas ya como terroristas por el propio presidente de la República y por lo tanto pues ya empiecen a operar los sistemas de justicia que también estaban corroídos. Recuerden ustedes que hace poco tiempo se develaron chats de otro narcotraficante que aparentemente fue también asesinado en la cárcel, del narcotraficante Norero, en donde involucran a altos funcionarios, no solamente de la política ecuatoriana, sino también de la policía, del sistema carcelario en el país, de periodistas, de medios de comunicación, en donde él mantenía contacto y se habla de que se pagaban hasta 200, 300.000 dólares a un juez para que conceda la libertad a determinados delincuentes que habían sido capturados en su momento y que obviamente necesitaban salir en libertad. Es decir, hay un estado de corrupción al más alto nivel, especialmente en el sistema jurídico. Por eso es que el presidente ha decretado precisamente neutralizar a los grupos armados y determinar que efectivamente hay un conflicto armado interno en el Ecuador y que se realice aplicando el uso legítimo de la fuerza vigente, se realicen los operativos pertinentes que permitan dar con la localización y neutralización. Ya no se habla no solamente de captura, sino que localización y neutralización de estos grupos irregulares. Danilo, visto desde fuera, a uno le parece que ver esta acción de estos jóvenes, se ven muy jóvenes, ¿tú no piensas que los organismos de seguridad del Estado quizás fueron un poco lentos en una primera acción contundente? Porque en otros países lo iban a rodear en el lugar que estuviera, iba a ser un hecho sangriento, pero iban a mandar una señal. Como que uno ve desde fuera, ¿y cómo es que un grupo puede hacer que un país de un momento a otro se declare en un estado de guerra cuando es un grupo armado que llegó a una estación y no fueron neutralizados en el acto? ¿Cómo ves tu parecer sobre ese tema? Bueno, yo creo que no solamente es la visión desde afuera, ¿no? Nosotros que lo vivimos todos los días, ataques permanentes a periodistas, ataques permanentes a los medios de comunicación, en la ciudadanía, robos, hurtos, asaltos continuos, asesinatos en las calles. Realmente creemos que esto es un problema heredado. Es un problema heredado porque recuerden ustedes que hace algunos años
los Estados Unidos tenían aquí una base denominada la base de Manta, desde donde podían, con equipos de alta tecnología, ubicar aviones, avionetas que llevaban droga o que de pronto intentaban sacar droga y neutralizarlos. Y esto obviamente fue prohibido en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Y obviamente obligó a salir a los militares, a los equipos que luchaban contra el narcotráfico de acá, de la denominada base de Manta. Y luego, pues, también en una onda de querer pacificar el país, se hizo un pacto con estos grupos irregulares. E inclusive estos grupos irregulares tenían representantes electos democráticamente en la Asamblea Nacional del Ecuador, la asamblea que fue disuelta hace poco tiempo. Imagínense hasta dónde llegó el poder de esta gente que tenía obviamente enquistado no solamente en el poder, insisto, político, sino también en el tema judicial. Lograron infiltrar gente, abogados, constitucionalistas, jueces, e inclusive el propio presidente de la Corte de Justicia fue detenido hace pocas horas, hace pocos días. El propio presidente de la Corte Superior de Justicia, del Consejo Nacional de la Judicatura, fue detenido, ¿sí?, justamente por nexos con el narcotráfico. ¿Por qué no se hizo nada? Porque efectivamente, primero, estaban comprometidos generales de la policía, a los que se les ha denominado los narcogenerales, luego que protegían a estos delincuentes, luego, si de pronto alguien era detenido, tenían fiscales comprados y tenían jueces comprados. Entonces se vivió un estado realmente de narcopolítica avanzada, de narcoalianzas avanzadas. Y ahora vemos los resultados. Esto no es que ocurre de pronto de hace 1, 2, 3 años atrás. Esto está ocurriendo desde hace varios años atrás. Y ahora estamos viendo los resultados en este gravísimo atentado contra la vida, contra la humanidad, contra los derechos. No solamente de los ciudadanos, contra los derechos de la libertad de expresión, los derechos de libre movilización y todo lo que los ciudadanos del mundo gozamos, ¿no? Lamentablemente esa es la condición ecuatoriana. Hay una podredumbre a nivel político, a nivel jurídico, ¿sí? A nivel periodístico inclusive han sido señalados varios periodistas de tener contactos con narcos, tratarse de hermanitos, de ñaños, de que inclusive no sé cómo se logra mensajear desde la cárcel hacia los periodistas y coordinar inclusive la línea editorial de un medio de comunicación. O sea, un narcotraficante desde la cárcel le dice, oye, no me gustó lo que publicaste. Ah, sí, sí. Responde el periodista, sí, sí, ya lo voy a rectificar, y lo rectifica. Wow. O sea, hasta controlar la línea editorial. O sea, es tan fuerte este tema que realmente muy pocos se atreven a hablar, porque obviamente el narco está controlando aún ciertos estámenes ecuatorianos a ese nivel. Danilo, se espera entonces, según esta descripción y un estado de guerra, en Ecuador se espera que las próximas horas, próximos días, entonces habrá sangre, habrá derramamiento de sangre, obviamente. Bueno, ya hubo. Realmente al momento tenemos que lamentar 8 personas fallecidas, 2 heridos, 2 delincuentes abatidos, 14 personas detenidas, que son los 13 que ingresaron a TC Televisión, que luego de una incursión policial realmente muy a lo películas de Hollywood, se podría decir, lograron liberar a cerca de 40 trabajadores y periodistas de TC Televisión. Hay 2 policías fallecidos en Novol, esto es en la provincia de Guayas. Estaban patrullando y recibieron disparos por parte de esos grupos irregulares. Y obviamente ya las cifras empiezan a variar. Si en el transcurso de la madrugada de ayer, de ayer, la madrugada de hoy, en el día de ayer, en la tarde de ayer, obviamente ya se han podido detener a personas, esto va a traer como consecuencia que los grupos irregulares nuevamente vuelvan a las calles a generar zozobra, tal como lo estamos viendo en imágenes, ¿no? O sea, no les interesa contra quién, les interesa generar el caos, y que obviamente
esto pues recrudezca en un nivel de violencia en el país para poner a salvaguarda a sus líderes y que obviamente estos seguramente puedan escapar. Estamos nosotros a la espera, insistimos de que eh, una vez cerrado todo circuito de clases, todo el tema de actividad institucional, hemos pasado todos a la modalidad virtual. Yo trabajo en una universidad en el centro del país. En pocos minutos voy a dictar clase también ya en modalidad virtual. Wow. Es decir, vamos un poco a pasar en casa hasta el fin de semana que se ha decretado este paso a la modalidad virtual en las instituciones, en municipios, en prefecturas, en entidades públicas. Y ojalá en estas horas, pues el grado de preparación de nuestra policía, de nuestras Fuerzas Armadas, pueda al menos brindarnos algo de respiro y seguridad en el Ecuador y realmente no se desangre y que más personas inocentes caigan en esta guerra que ha sido declarada ya por parte de los grupos irregulares. Ya para terminar, Danilo, conversamos con Danilo Villarroel, periodista de Ecuador, sobre la situación de inestabilidad que está viviendo ese país. Ha habido reacciones en países hermanos, por ejemplo, la ministra Patricia Bullrich de Argentina ha prometido ayuda a Ecuador, toda la ayuda que necesite para combatir el narcoterrorismo, y dice que es un tema continental. También el presidente Petro se pronunció y dice que ante la crisis destacada en el Ecuador, asegura que estamos atentos a todo el apoyo que el país vecino solicite. Son mensajes de solidaridad, son mensajes que procuran llevar fortaleza, llevar una mano amiga, apoyo a Ecuador para que pueda salir de esta situación. Gracias por permitirnos esta llamada, Danilo Villarroel. Esperamos poder comunicarnos contigo en días subsiguientes para dar seguimiento a la situación que prevalece en Ecuador. Una palabra más, Gracias Danilo. a ustedes más bien, y también esa solidaridad de José Tomás y Marino, a ustedes, al equipo de noticias que siempre están pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Estaremos atentos, por supuesto. Ayer en la noche ya el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha declarado objetivos militares a estos 22 grupos armados en el Ecuador. Y claro, insisto, ya la palabra técnica no solamente es localización y captura, sino localización y neutralización. Ustedes y nosotros conocemos hasta dónde llega ese término, ¿no? Que efectivamente, bueno, ya algún momento los ecuatorianos dicen es hora ya de parar con esto, que se les fue de las manos a los diferentes gobiernos, pasado el gobierno de Correa, pasado el gobierno de Moreno, pasado el gobierno de Lasso, ahora el de Noboa, y que realmente no se han podido solucionar el tema de la crisis carcelaria en las 34 cárceles que existen en el país, 34 centros de libertad, de privación de libertad, y que obviamente acá, cada vez que pasa algo con uno de los líderes de una de estas organizaciones irregulares, lamentablemente las cárceles empiezan a explotar. No sabemos cómo ingresan armamento a una cárcel, granadas de uso militar, cartuchos de explosivos. Armas cortas, armas largas, cuchillos y bueno, que es lo más bajo que se ha encontrado ahí, ¿no? Y obviamente esto acompañado de droga y otros elementos que ingresan. Por eso insistimos en que realmente el Estado ecuatoriano ha sido víctima de corrupción a altos niveles. Recordemos que el mismo general que estaba encargado de todos los sistemas públicos de investigación contra la delincuencia, ahora está detenido precisamente por los chats encontrados en el celular del narcotraficante asesinado Norero, en donde se determina que él fue uno de los, ¿qué les podemos usar el término? Uno de los espías, siendo la persona que debía precautelar la integridad de los ecuatorianos. Él daba información privilegiada a los delincuentes para evitar que efectivamente la policía los ubique. O sea, a ese nivel hemos llegado, lamentablemente, en el país. Y hay gente que ha caído en las tentaciones de la corrupción, en las tentaciones del dinero, y inclusive militares, policías que juraron defender con su vida
a los ecuatorianos, que juraron utilizar las armas que les proveemos con nuestros impuestos, que juraron defender la soberanía ecuatoriana, han caído en las redes de la narcodelincuencia y que realmente hoy estamos como estamos, precisamente en correspondencia a esta situación. Les agradezco a ustedes por la entrevista y por permitirnos exteriorizar también nuestro sentimiento de solidaridad a la prensa, a los periodistas ecuatorianos, durante la cobertura que se estaba realizando aquí en el país. Lamentablemente nadie nos protege, no existe un sistema de protección real en el Ecuador, existe en papel, pero la policía en quien último se fija es en los equipos de noticias que están realizando la cobertura y que muchas veces les ayudamos a difundir, por supuesto, las actividades que ellos realizan, pero nuestra solidaridad realmente a todos los periodistas que estamos atravesando este tipo de situaciones, ¿no? Y a ustedes la gratitud total por permitirnos también contarle al mundo la situación en la que nos encontramos y que obviamente desde la voz de un periodista esto se vuelve aún más crítico porque realmente somos quienes conocemos qué es lo que está ocurriendo acá al interior del Ecuador. Así es, hermano Danilo Villarroel, periodista, amigo, hermano de la República Dominicana, de este Multimedio Su Mundo. Gracias y vayan nuestras solidaridades de la República Dominicana para esa hermana república. Y ustedes, amigos y amigas, que son los mejores, continúen con el mejor matutino Su Mundo, de Multimedio Su Mundo. Quédese con nosotros que en breve regresamos.